Y también el agua la utilizamos nosotros para regar nuestras plantas, para poder tener vida, para poder respirar. De ahí la importancia de las plantas en nuestra vida. Sin embargo, hay de plantas a plantas porque no todas las regiones son iguales. Y precisamente para platicar sobre esto nos acompaña esta mañana el licenciado Octavio López, quien es economista, quien tiene estudios en economía y diversos cursos en el área de restauración ambiental, miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Él actualmente dirige Nación Verde, que es una compañía que se dedica a la restauración y a la producción de plantas nativas. Y también es un amigo. ¿Cómo estás, Octavio? Muy buenos días, te doy la bienvenida a este foro. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento. Agradecer a la CESP, a Eliel, al director, pues al gobierno que abra este tipo de foros porque es muy importante. La educación ambiental es básica. Nosotros no vamos a amar lo que no conocemos y parte de lo que para que se conozca se tiene que difundir. Por eso esto es muy importante. A ver, ¿cómo vamos nosotros? Vamos a hablar no solamente sobre plantas en general, sobre plantas nativas. Para empezar, ¿qué es una planta nativa? ¿Es la planta que podemos encontrar nosotros en cualquier lugar de la ciudad? ¿O por el simple hecho de que encontremos una planta en nuestra ciudad, quiere decir que ella es planta nativa? ¿Será? Pues mira, ahí hay muchos, hay varias puntualizaciones. Mucha gente, por ejemplo, dice, es que esta planta es nativa, es endémica. Porque la vi en el camellón. Lo ven y dicen, pero las palabras son muy específicas. Por ejemplo, endémico quiere decir que solo crece en una región y solo en esa región. Entonces, plantas endémicas hay muy poquitas. Plantas nativas quiere decir que son de esa región, pero tienes que definir, o sea, si son nativas del estado, de la ciudad, de la región, del clima, o sea, puede tener varios niveles, se hace complejo. Pero para responder sencillamente es que las plantas nativas son las plantas que llevan mucho tiempo creciendo en un lugar en particular y entonces llevan cientos de miles de años en las cuales se han adaptado y pueden sobrevivir mejor que otras plantas que traerías de otro lugar y esas se les llama plantas exóticas. Las que vienen, cualquier otra planta que no sea el lugar es exótica. Es decir, no tiene que ser una planta que tenga colores exuberantes, que sea de una manera que tú digas, wow, es extraordinaria. No, es exótica simplemente porque no es del sitio. Es correcto. Muy bien. Una planta, a ver, se me viene una duda y ahorita damos paso de corrido. Una planta, si es endémica, ¿no va a requerir agua? Es decir, que yo le proporcione agua, ¿se va a quedar solamente con el agua que llegue en la temporada en la zona? Ahí te va. Hablando de una planta nativa, porque dijiste endémica. Perdón. Si es endémica va a ser muy específica, sí, muy poquitas. Pero nativa. Una nativa va a necesitar, claro que va a necesitar agua para su instalación. Esa es una parte muy importante porque mira, ¿cómo crecerían las plantas normalmente? Pues tendrían a sus papás arriba, los árboles, que le van a dar una sombra y que le van a dar una materia orgánica para sobrevivir. Pero al momento de que no están sus padres arriba los árboles, pues la planta está pelona. Entonces necesitas protegerla, necesitas darle agua, necesitas crearla en un vivero, porque ¿qué es lo que pasa? En Baja California la sobrevivencia en general es alrededor del 4%, o sea, de cada 100 plantas que plantas, solamente 4 sobreviven después de un año. Ahora, nosotros cuando plantamos tenemos una sobrevivencia del 80% al 90%. ¿Cómo le hacemos? Pues seguimos varios pasitos. Dentro de los pasitos que seguimos, y nosotros damos cursos de esos gratuitos todo el tiempo, lo que hacemos es aumentar la probabilidad de que las plantas sobrevivan. Y parte de eso es plantarlas bien cuando debe de ser y regarlas. Pero las plantas nativas se riegan solamente para establecimiento. O sea, una vez que ya sus raíces se conectaron con el subsuelo, ya no necesitas estar cuidando toda esa planta. Ella solita va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque lleva cientos de miles de años haciendo lo mismo. Muy bien. Ahora sí ya me quedó claro esa parte. Ahora sí te dejo. Vamos a hablar del ahorro con plantas nativas. Platícanos. Ok. Pues mira, hablando sobre las plantas nativas, algo muy importante es justamente su régimen de riego. Régimen de riego es qué tanto tienes que regar una planta. Entonces, pues tenemos que, si tú traes algunas plantas que no son de la región, van a requerir mayor cantidad de agua, o algunas que sean de la región van a requerir mayor cantidad de agua. Por ejemplo, un pino, porque hay pinos muy bonitos. En el mundo hay muchos pinos,
Probablemente hay unas 130 especies de pinos, pero ningún estado del mundo tiene más pinos que Baja California. Yo creo que ha de ser el estado número 1 en taxas de pino del mundo. Ha de haber como unos 16 especies de pino aquí. Muchos, muchos pinos. Entonces, esos pinos que crecen, algunas en la costa, algunos en los cerros, en diferentes lugares, lo puedes traer y regándolo se va a establecer. No porque esté en Sierra de Juárez, no quiere decir que no se va a dar aquí. Sí se va a dar, no va a ser el óptimo, pero sí se va a dar. Ahora, hay otras especies que son adaptadas perfectamente para la zona de aquí. Por ejemplo, hablemos de los encinos. O sea, un encino, tú vas a cualquier restaurante allá en Valle de Guadalupe y si no tiene un encino arriba, pues no existe el restaurante. Hay muchos restaurantes que están abajo del encino. Entonces, esos encinos, déjame decirte que esos árboles tardan alrededor, pueden vivir de 500 hasta 1000 años puede vivirte un encino. Entonces, si tú tienes un encino hermoso que te va a vivir 1000 años, pues dices, bueno, ¿por qué no planto de esos yo en la ciudad? Además, una vez que el encino está establecido, no ocupa riego. Tú ves los cerros, ¿quién riega los cerros? Nadie. Nadie. Y ahí está la vegetación. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos viveros no producen este tipo de plantas. ¿Por qué? Bueno, los encinos es complicado. Nosotros ahorita estamos produciendo, por ejemplo, encinos y tenemos cerca de 50,000 encinos. Y estos encinos tienes que cosecharlos al momento, no puedes almacenarlos, tienes que darle un tratamiento de frío que lleva meses, luego de ahí tienes que germinarlos, tienes que tenerlos durante 18 meses para que lleguen a este tamaño. Y muchas veces, cuando piensas a largo plazo y en restauración, pues uno va a plantar arbolitos de 50, 60 centímetros. Pero la gente que dice, no, yo quiero un árbol de 5 metros allá afuera de mi casa mañana. Pues no sé, o sea, para que puedas tener ese tipo de árboles, pues van a tardar muchos años en lo que nuestros viveros crezcan. Pero es parte de esa idea de decir, bueno, no voy a plantar un eucalipto o no voy a poner una especie que no va a beneficiar a la biodiversidad, cuando puedes plantar una especie nativa, hermosa y que además para la ciudad le va a vivir 1000 años. Porque ahí tengo un ejemplo. En la ciudad hay muchas acacias, hay unas plantas que se llaman acacias. Esas acacias, que no son de aquí, esa acacia en particular, más o menos vive como unos 26 años. Entonces imagínate, tú como ciudad vas y plantas, cuesta mucho trabajo establecer, y a los 26 años esos árboles que vemos por toda la ciudad se van a morir. Entonces tú dices, no, qué desperdicio, no, además ni es nativa ni beneficia. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera había de esas plantas en los viveros. Ahora, se trata de ir rompiendo ese ciclo y ir cambiando el paradigma y decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero plantas nativas y que la gente diga, quiero vegetación nativa. Digo, lo que vemos aquí, pues mire, eso es un eucalipto, monsterras, o sea, ninguna de estas es de aquí. Podría ser nativa. Esta parece de aquí, ¿no? Pero pudiera ser. O sea, y empezar a usar las plantas nativas, porque entre más empiezas a usar lo que tú conoces, lo empiezas a amar. Y bueno, aquí hay parte de nuestra vegetación. Ahí tenemos... Bueno, mira, ahí está. Esta parte de aquí estamos hablando sobre las características de la vegetación de Tijuana, ¿no? Donde puede haber chaparral, puede haber matorral costero, puede haber vegetación riparia, puede haber pastizal. Entonces, estas son especies que nosotros estamos produciendo, pues para irlas poniendo en la ciudad. Y pues aquí tenemos diferentes árboles, ¿no? Que podría ser el encino, los sicomoros o alisos, esos también son unos árboles muy bonitos que son de la región. O sea, hay muchos árboles que son de la región y que uno puede tenerlos en tu casa y que se van a ver muy bien. Están las salvias, está el sauco. O sea, tenemos mucha vegetación, mucha vegetación que podemos tener en nuestra casa y que también nos va a dar muchísimos beneficios ambientales. Oye, y me sorprende porque muchas veces cuando queremos hablar de plantas o pensamos en plantas, pensamos en plantas de flores, pensamos en este tipo de vegetación y no, se trata también de los árboles y algo muy importante ahorita que tú decías es la inversión en el tiempo. Nosotros pensamos de ya, es que tengo la fortuna de poder tener un jardín o de tener un espacio verde en mi casa y digo que le voy a poner este tipo de palmeras, quiero meterle el otro, quiero meterle pasto, pero no estamos pensando a futuro. Quizás 1, 2, 3 árboles en nuestro jardín sería lo ideal. Creo que aquí va mucho también el tema de las modas, ¿no? El tema de las plantas nativas.
muchas veces por querer lo que vemos en la revista, lo que vemos en internet, nos vamos por algo que tienen en el sur y caray, esto no va a funcionar. Claro. Qué grave, ¿no? Y te voy a dar algunos ejemplos también. Por ejemplo, muchos desarrolladores construyen. Entonces hacen su construcción y te entregan las áreas verdes. Y está la idea de que son áreas verdes. Las áreas aquí no necesariamente son verdes, porque los colores de nuestra vegetación es como la moda. Van pasando, se ponen de colores, se ponen verdes, se ponen cafés. Nosotros tenemos estaciones. Entonces tenemos que sacarnos esa idea de que un área verde necesariamente va a ser Pasto, San Agustín, que vas a tener que regar y con mantenimiento infinito. No, o sea, tú puedes usar pastos nativos, puedes usar plantas nativas. Cuando estos desarrolladores o estas empresas dicen, oye, voy a hacer mi plantación, o tienen, todo está lleno de taludes en Tijuana, por todos lados se caen los taludes. Se pueden estabilizar en lugar de con concreto, con plantas nativas. Y luego también todos esos sedimentos que tapan los desarenadores, que crean caos en Estados Unidos y en México y las piedras, si estuvieran cubiertos, tú fíjate un cerro que tiene vegetación, no se cae. En el momento que quitas la vegetación, piedras, todo rueda, es un caos. Entonces, si uno va y estabiliza con plantas nativas, es excepcional. Por ejemplo, el dedo moro lo vemos por todos lados. Esa es una porquería que viene de Sudáfrica. Está muy bien para Sudáfrica, pero aquí no. Entonces, ese también en los taludes avienta una raíz de 10, 15 centímetros. Viene mucha lluvia, funciona como una esponja e incluso hasta tumba el talud. Cuando podrías usar especies nativas que te ponen raíces a 20 metros de profundidad, a 15 metros de profundidad, arbustos, y esos te van a estabilizar tus taludes. Entonces, tiene que ser algo, un empuje de parte de las empresas, de parte del gobierno, de parte de la sociedad, donde empiece uno a demandar este tipo de especies que nos van a permitir tener un mejor arbolado en la ciudad, más sano y mejor para el ecosistema. Es educación, simplemente es informarnos sobre lo que sí podemos tener en nuestra casa, lo que podemos tener en los centros de trabajo, quienes deciden la jardinería, en gobierno, por supuesto lo decías. Yo creo que lo que vemos en la calle muchas veces se convierte en un ejemplo de lo que quisiéramos tener en nuestro hogar. Yo creo que aquí es la educación por parte de la ciudadanía, el que si quieres un lugar verde, un espacio verde en tu hogar, es primero ver cuáles son las plantas nativas que puedes tener en tu hogar. Y ahí te va otro ejemplo. Por ejemplo, en los parques llegan y dicen, vamos a plantar. Y ves los parques, hay muchos parques en la ciudad, hay como 300 parques, pero están muy abandonados. Pero los parques les pega el rayo del sol, está muy incómodo, y luego la gente va y planta. Por ejemplo, si plantaras encinos, un encino se tiene que plantar como a 12 metros de distancia de otro encino, de 12 a 14 metros de distancia. Si son mezquites, eso hay que plantarlos de 4 a 6 metros de distancia. Un pino también va a ser esa distancia. ¿Qué te quiere decir? Que un parque, tú probablemente tienes que irle y plantar 5 encinos, y ya cubriste el parque. Va a haber parques que con 2 encinos ya. Entonces tú no tienes que llegar y poner 100 plantas. Tú pones 2 plantas de las correctas y vas a tener una sombra, la gente va a estar abajo, va a ser un lugar hermoso. Pero eso tiene que partir desde el diseño y también pensar a largo plazo. Nosotros que hacemos restauración, generalmente tienes que manejar horizontes de 4 a 20 años. O sea, tú no piensas, cuando vas a hablar de restauración, tú no puedes decir, no es como un jardín, no es el jardín de tu casa, que le dices a un arquitecto paisajista, hazme el jardín, y te va a aparecer en 2 o 3 semanas. No. Cuando uno piensa en ciudad y cuando piensa en restauración, tienes que pensar en futuras generaciones. Y aquí me gustaría comentar una frase que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es hoy. Entonces, pues hay que plantarlo, pero que sea nativo. Excelente, pues te agradecemos muchísimo esta plática. Nos quedamos con eso, nos quedamos con los árboles que son nativos, el cómo podemos ahorrar agua con ellos, el cómo realmente los árboles y las plantas sí tienen un futuro incluso en una región como la nuestra. Sin embargo, hay que poner atención y saber que sean los indicados. De eso se trata. Simplemente yo creo que para que nos demos una idea, tiene que verse natural. No vamos a ver unos rosales, no vamos a ver cosas muy, muy verdes o flores en nuestra ciudad. Es simplemente pensar en lo que se vería más natural, ¿no, Octavio? Es correcto. No quita que uno pueda usar, por ejemplo, plantas de la región mediterránea, todo lo que sería olivos,
olivos, higos, granada, cítrico. También puedes usar eso, ¿no? La ciudad está impactada, pero que hay una tendencia hacia lo nativo, o sea, enfocarnos en lo nativo. ¿Por qué? Porque entonces va a ser una ciudad más vivible, más amigable, más fácil de llevar, de menos mantenimiento y pues algo hermoso que va a ayudar no nada más a nosotros, sino también a toda la biodiversidad, todas las mariposas monarcas que andan por ahí, todos los insectos que pues necesitan esta vegetación nativa para sobrevivir. Y con lo que finalmente pues también vamos a ahorrar agua, que es de lo que se trata, de este recurso tan limitado que tenemos. Tenemos de redes sociales una pregunta. A ver, ¿nos pueden ayudar, por favor? Adelante, Alex. Por parte de Cindy Zamora, pregunta, ¿cuáles arbustos ayudan a contener los taludes? Fíjate que hay varios arbustos que funcionan muy bien. Hay uno que se llama el lentisco, que lo vemos en todos los taludes de Tijuana. También hay otro que se llama atriplex. Y también hay otro que se llama chamizo. Y estas son plantas que tú las pones chiquitas, te empieza a crecer su raíz rápido y te avientan raíces a 7, 8 metros de profundidad y con eso, con la lluvia, entre más llueve, más raíz hace y más estabiliza tu talud. Entonces, esa es una manera para que no se caiga tu casa, que le puedas poner abajo. Entonces, los atriplex, el rus y pues el lentisco son unos que podrían funcionar muy bien y aparte hay unas mezclas de pastos nativos. Impresionante, 7 metros de profundidad las raíces. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, por parte de Adolfina González, ¿qué tipo de pasto recomiendas? El pasto, a ver, esa es muy buena. ¿Es bueno plantar pasto en Tijuana? Bueno, es que fíjate, hay pastos buenísimos nativos. Generalmente en todos lados, la mayoría de la gente no sabe cómo se llama el pasto, pero en todos lados el pasto que ves es San Agustín. Es así como que el típico. Y luego los muy específicos que hay en los clubes de golf. Pero, por ejemplo, si ustedes van a Estados Unidos, cuando cruzan allí por el Chaparral, ahí al lado derecho se ven unos pastos y hay unos palo verdes. Ese pasto es pasto nativo. Uno puede poner pastos nativos, hay mezclas de pastos nativos, son poas, son estipas, son pastos que han crecido aquí durante miles de años y no requieren riego. La diferencia es que no son para mucho tráfico, o sea, generalmente el pasto lo cortas a 5 centímetros, lo tienes que cortar a 7.5 centímetros o dejarlo y crece como a esta altura y se ve muy bonito, puedes caminar sobre él, pero no le puede caminar muchísima gente, pero nunca hay que regarlo. Si quieres que se mantenga siempre verde, solamente en la época de calor tienes que regarlo 1 o 2 veces al mes en el verano. Aquí en la región hay lugares, hay viveros donde se pueda conseguir este pasto o se tendrá que plantar, se tendrá que conseguir la semilla. Se puede plantar de semilla, bueno, nosotros lo vendemos también se cuenta, okay. Y nosotros estamos capacitando otros viveros, nosotros quisiéramos que todos los viveros lo hicieran, ¿no? Pero por lo pronto, pues sí, nosotros, Nación Verde, sí sí tenemos ese tipo de pastos, porque nos estamos enfocando en eso, en los pastos y en las plantas nativas. Excelente, ¿tenemos alguna otra? No, muy bien, pues bueno, Octavio, te agradecemos que hayas estado con nosotros, licenciado Octavio López de Nación Verde, con esta plática, cómo ahorrar agua con plantas nativas. Aprendimos más de ahorrar agua, por supuesto, y también sobre las plantas nativas aquí en la región. Muchísimas gracias. En unos momentos, sí, te vamos a hacer la entrega aquí mismo de un reconocimiento. Nuestra compañera Gabriela Morales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana pasará para hacerte la entrega. Adelante, por favor. Va a ser la lectura de un poema. Realizamos muy bien la entrega. Adelante. Wow. De esta manera realizamos la entrega del reconocimiento. Reconocimiento al licenciado Octavio López por su acertada y destacada participación en el primer foro virtual por el Día Mundial del Agua. Muchísimas felicidades. No, muchas felicidades, Octavio. Gracias, me faltaron manos. A ver. Permíteme el micrófono para que tomen una fotografía. Compañera. No, adelante usted también. Sí.